programa Desde tu Mirada, 6:07. Estás sintonizando el 1040 de AM. También puedes escucharnos a través de la cadena Cable Radio Network o bien a través de la página www.radiomujer.com.mx, en la cual en unos minutitos más también estaremos en el chat. Únicamente tienes que ingresar a la sala de Desde tu Mirada. El día de hoy vamos a continuar con el tema habilidades sociales. Si tienes alguna participación que quieras hacernos, puedes hacerlo a través de los medios electrónicos, ya sea el chat, como te comentaba, nuestro Twitter, @desde tu mirada, está el correo electrónico que es desde tu mirada @radiomujer.com.mx, y los teléfonos 31 22 11 90, 36 47 18 83, la línea nacional sin costo 01 800 727 54 20. Y bueno, ya ayer íbamos hablando acerca de la importancia de las habilidades sociales, más allá de que sea algo como que sencillamente a algunas personas se les da, a otras no, y que se puede prescindir fácilmente de ello. Por supuesto, hay personas que tienen ciertas habilidades en particular que les permiten, por ejemplo, brillar mucho en los grupos, tener una red verdaderamente grande de amigos, de conocidos, a lo mejor hasta caer bien en la mayoría de los lugares en donde circula, y quizás esto así muy específicamente, pues no es algo que necesitemos en sí. Puede haber personas que tienen este brillo, esta chispa, que disfrutan eso, y puede haber personas que no, y bueno, pues no les pasa absolutamente nada por eso, ¿no? Sencillamente pues, se trata de un carácter distinto. Aquellas habilidades sociales de las que estamos hablando son las que nos permiten hacer un vínculo afectivo, real, con personas de fuera de nuestro círculo, el que nos está dado como ya por seguro, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, la familia, los círculos más cercanos, que normalmente cuando una persona es muy introvertida y se le dificulta mucho, bueno, pues puede ceñirse casi solo a la familia, o bien quizás algún compañero de trabajo, ¿no? Alguien que por ahí forzosamente tengas que trabajar demasiado tiempo con esa persona, y bueno, se puede extender un poquito por ahí. Este es el tipo de habilidad social que sí es necesario, y este es el tipo de digamos como imposibilidad, esta de la que estoy hablando, que sí puede llegar a afectarnos. No es que tengamos que ser fiesteros, caerle bien a la gente, ser chistosos, no, en ese sentido, por supuesto que no. Cada persona es totalmente distinta, sino el hecho de poder establecer estos vínculos que sean efectivos, que sean reales, que puedan proveernos de esta sensación de constancia. ¿Por qué? Porque también son estas, imagínatelo como una especie de red que se va tejiendo desde ti hacia distintas personas. Entre más, no es en cantidad realmente, pero si hay una buena cantidad, no puedo decir entre más mejor, porque bueno, pues hay personas que son amigos de todos, entre comillas, y es lo mismo que de nadie, ¿no? Sencillamente son conocidos de un montón de personas. Pero pues, si son vínculos reales, entre mejor distribuidos estén, también es una red que más fácil te puede sostener. Y fíjate, Gaby, cuando muchas personas van escuchando sobre las redes y sostenerse y tener personas cercanas, de alguna manera lo pueden llegar a malinterpretar como conveniencia, ¿no? Como, bueno, yo conozco a mi amigo que es médico, y tengo a mi amigo que es abogado, y a mi amigo que es sacerdote, ¿no? Entonces, de esa manera yo ya me puedo sentir protegido, porque si tengo alguna urgencia, entonces le puedo hablar a uno. No, definitivamente no es a lo que nos referimos. No esté agobiando a sus conocidos con cuestiones de trabajo. Ahí realmente se vuelve algo conveniente para nosotros, pero no por la función real que va a tener esta persona, no porque es que es una persona que tiene tales conexiones o que tiene tales beneficios en lo económico.
hacer ese tipo de redes realmente también va hablando de una capacidad deficiente en el ámbito de lo social. ¿Por qué? Porque una vez más son vínculos superficiales o hipócritas que a final de cuentas lo único que está haciendo, lo único que está, digamos, como alimentando ese tipo de vínculos es a mí mismo. Es en una manera narcisista, es relacionarnos con las personas de una forma narcisista. ¿Esto qué quiere decir? Que yo no lo reconozco, solamente lo hago por mi conveniencia, por la utilidad que me puede traer esa persona, y por lo tanto no lo conozco, y por lo tanto yo tampoco me dejo conocer con otra persona. Entonces es casi lo mismo como si no tuviéramos a alguien. Podríamos pensar, ¿no? Bueno, es que si hacemos este tipo de presencias, si le regalamos cosas el cumpleaños de sus hijos o le hablamos en su cumpleaños y nunca más lo volvemos a ver, ¿no? Entonces así mantenemos ese contacto. Una vez más es por conveniencia y realmente la mayoría de las personas se dan cuenta de esto. Y pues simplemente no se presta como una ayuda y realmente hasta se siente como una cosa negativa, se acaba sintiendo enfadosa a la otra persona por esto que le estaba diciendo, ¿no? Como si eres mi amigo, me cargas más trabajo, ¿no? Pregúntame cómo me va, yo quiero saber cómo te ha ido, cómo están tus hijos, cómo va tu negocio, cómo te vas, cómo te sientes de salud, pero estarme haciendo estas preguntas constantemente sobre mi trabajo, lo único que hace es que estás generando que el tiempo que yo tengo de amistad se vuelva tiempo de trabajo. ¿Sí ves? Entonces, pues, a final de cuentas, acabamos dejando a un lado a las personas que se vuelven esta carga, a menos de que realmente sea como esta insistencia y personas que se acaban enganchando con personas, Gaby, que realmente son abusivas, ¿no? Y de todas maneras, ahí una vez más nos vamos a dar cuenta de que es una red social deficiente. Realmente lo que va generando esas redes sociales no es la utilidad concreta que tiene la otra persona, sino cómo vamos desplazando nuestras cargas libidinales. Esto es una cosa totalmente inconsciente. Es saber que hay gente que se preocupa por nosotros y nosotros preocuparnos por ellos, por su bienestar, porque estén cómodos, porque nos dé gusto verlos, porque a nosotros también nos dé gusto verlos, por nuestro interés común que tenemos en nosotros mismos y no por la función que desempeña el otro. Vamos a seguir hablando de esto después del bloque comercial. Les recuerdo, ya estamos en el chat en www.radiomujer.com.mx en la sala de chat de Desde tu Mirada. Un saludito a Marisol que nos está acompañando. Regresamos. Regresamos a tu programa Desde tu Mirada, 6:19. Estamos hablando acerca de las habilidades sociales y la importancia que tienen en cada persona. También hemos estado hablando del motivo por el cual muchas personas pueden verse perjudicadas en este aspecto de su vida, ya sea debido a una educación que va muy encaminada a retenerles. No es siempre que los padres lo hagan de una forma intencional. Hay padres que sí, así abiertamente, pues consideran y declaran que la única prioridad para los hijos debe de ser su familia, ¿no? Y que tienen que ir a la escuela, por ejemplo, nada más estudiar, que no deben de ir a ser amigos. Y hay personas que tienen este tipo de convicciones muy muy claras y bueno, las pueden declarar incluso conscientemente. Otros padres pueden parecer preocupados por este problema y no obstante, sin darse cuenta, están favoreciendo, provocando al mismo tiempo tal problema, ¿no? En realidad, si nos ponemos a pensar en una fantasía demasiado común para muchos padres, especialmente madres, pues es que los hijos estén sanos, salvos, y para ello dentro de la fantasía está como estáticos, ¿no? Entonces, que el hijo no sea tan juguetón, que no sea tan gritón, además de que da mucho menos guerra en casa, bueno, pues no se va a pegar en las esquinas de los muebles, si no se sube a la bicicleta no se va a raspar las rodillas, no se va a resfriar porque no va a ir y se va a meter a los charcos o se va a mojar la ropita. Entonces, bueno, pues es mucho más tranquilo. Ya no digamos en la adolescencia, donde
bueno, pues el hecho de que socialice, de que llegue tarde, de que tenga pareja, de la preocupación de si no será que empieza prematuramente una vida sexual activa, si no será que se regresa tomado o el compañero que está manejando está tomado. Todos estos desvelos y todas estas preocupaciones se los ahorran los padres de muchachos así, de muchachos introvertidos, de muchachos que no pueden socializar, que no pueden hacer amigos, o bien incluso hasta les da miedo salir, ¿no?, a alguna parte. Y esto hace que, aunque lo puedan alcanzar a percibir como un problema en el hijo o en la hija, y aunque lo puedan llegar a padecer en ciertos sentidos, al mismo tiempo les da una tranquilidad que alimenta el que siga de esta manera, ¿no?, el que permanezca así, porque entonces lo sienten mucho más seguro. Pero esto es algo que verdaderamente perjudica a la personita, porque hemos dicho, ¿no?, porque se puede nutrir mucho menos. Y además hay algo muy importante: estos ambientes escolares, de las enseñanzas que nos pueden dejar, que continúan vigentes durante toda nuestra vida, es la capacidad precisamente de socializar, la capacidad de enfrentar ciertos problemas, de resolver problemas, no de matemáticas, sino de resolver problemas en distintos sentidos, la capacidad para responder ante situaciones, por ejemplo, de conflicto o situaciones vergonzosas o cualquier cantidad de situaciones. Convivir con distintos tipos de personas, con personas muy variadas. Esto es algo que sí continúa vigente. Hay un montón de cosas de la escuela que tú puedes ser una persona muy brillante quizás y probablemente no recuerdes en este momento, ¿no? Probablemente en este momento no recuerdes cómo hacer una ecuación de tercer grado, ¿no?, por ejemplo. A lo mejor si te pones a revisar, a repasar apuntes, lo puedes recordar, y no es que uno diga, bueno, entonces fue un conocimiento inútil, porque nunca en mi trabajo he necesitado resolver nada de eso, y verdaderamente hasta se me olvidó, ¿no? Y he podido vivir perfectamente todo este tiempo sin ese conocimiento. Pero no es el conocimiento en sí, sino como este ejercicio mental que hacemos al entender algo, y asimismo el ejercicio mental que hacemos al convivir con tantas personas. Y fíjate, Gaby, ahorita hablando de estos ejercicios, me venía a la cabeza para las personas que se van preguntando, ¿no? Bueno, ¿y eso cómo se hace? Bueno, en la escuela nos enseñan a hacer ecuaciones, nos enseñan a derivar ecuaciones, otro tipo de operaciones matemáticas, nos enseñan los elementos, cómo también derivar una fórmula química, tantas cosas que nos enseñan con instrucciones, ¿no? ¿Cómo se aprenden estas habilidades sociales? Si decimos que es algo que nos viene innato, si decimos que es algo tan natural de nuestra especie, ¿qué sucede que se acaban afectando? El día de ayer ya hablábamos sobre el trauma, ¿no?, sobre un momento de trauma, sobre una incapacidad de despegarse de la casa. ¿Cómo es que uno aprende a ser amigos? ¿Cómo aprende a hablar frente a las personas, a enfrentarse a las autoridades, por ejemplo, a exigir sus derechos, a declarar sus deseos? Es muy curioso, porque todas estas cosas van haciendo de la interacción con nuestra familia, pero de una interacción en específico con nuestros familiares, porque también el día de ayer hablábamos como estas personas que van quedando privadas de interacción social con el mundo exterior, por lo general siempre van teniendo esta relación súper pegajosa con la familia. Ahí es como si todo estuviera concentrado. Ahí es justamente en donde nos podríamos dar cuenta cómo es que se aprenden. Todo lo que nosotros vamos aprendiendo con nuestros padres, a pedirles las cosas, cómo nos corrigen, cómo nos educan, nos va dando un modelo para irnos presentando, para ir dialogando con las autoridades. Si nosotros le tenemos miedo a la autoridad o si sentimos esta sublevación, ¿no?, estas ganas de echarles encima todas nuestras agresiones, esto es algo que se va generando con los padres y
también con otras figuras de autoridad que se vivieran en la casa, ¿no? Los hermanos mayores, los tíos, los abuelos. Ahí vamos afinando cómo dirigirse a una figura de autoridad. También vamos viendo que se puede tener otro tipo de relaciones, porque si se fija, en una casa bien estructurada, la relación que se tiene con los padres nunca va a ser la misma que se tiene con los hermanos, por ejemplo, o con los primos. ¿Cómo nos llevamos con los hermanos o con los primos? A ellos sí los alcanzamos a ver como nuestros iguales. Le digo, en una familia bien jerarquizada. Con ellos podemos ser más relajados con nuestro comportamiento, podemos jugar, podemos compartir cosas, encontramos intereses. Con los padres no ese es el tipo de relación. El tipo de relación que se va teniendo con los padres, ya desde el momento en el que se establece una jerarquía distinta, va haciendo una pauta muy, muy, muy diferente de lo que podríamos entablar con cualquier otra persona, por más amorosa que sea nuestra relación con nuestros padres. A menos, como le estoy diciendo, que no haya una jerarquía bien establecida en la casa. Esa es una manera practiquísima de echarnos a perder nuestras habilidades sociales. ¿Por qué? Porque no vamos a poder interactuar con las personas en el exterior, dado que no tenemos un modelo para interactuar de una manera adecuada con las personas dentro de nuestra familia. Digamos que toda la familia se acaba volviendo un crisol, como ese campo de pruebas de cómo nos podemos dirigir, cómo podemos hacer amigos, de una manera fácil, ¿no? ¿Por qué? Porque pues ya los tenemos ahí en la casa, no tenemos que buscarlos, no tenemos que encontrarnos, tenemos algo en común ya de entrada. Con los familiares, con los primos vamos haciendo nuestras primeras amistades, porque no son nuestros hermanos, los vemos de vez en cuando, nos pueden caer bien, nos pueden caer mal, nos damos cuenta de que es gente distinta a nosotros. Pero todas estas cosas se acaban echando a la basura, se acaban pervirtiendo y arruinando nuestras habilidades sociales si no está un límite establecido dentro de la casa. Si no se dice, hasta aquí se puede llegar con estas personas. Vamos pensándolo en retrospectiva una vez más. Vemos a los primos y a estas personas lejanas de nuestra familia como que son nuestra familia, a final de cuentas, ¿no? Ya tenemos algo en común, nos empezamos a llevar con ellos, empezamos a hablar, y imagínense si son las únicas personas con las que convivimos. Efectivamente va a llegar un punto en el que esas personas también van a despertar cierto deseo sexual en nosotros. ¿Por qué? Porque son niñas, porque son niños, porque nos vamos acercando. Si no hay un límite en la casa que nos diga, con la familia no se puede hacer eso, no va a haber en ningún momento un interés por salir de ese campo, porque ahí se tiene todo. Cuando nosotros empezamos a llevar una relación como de pareja con nuestros padres, y los padres lo van como permitiendo, hasta disfrutando, no hay ninguna motivación, ni una sola motivación para buscar algo afuera, porque se vive como que todo se tiene en casa. Y los padres no van a durar para siempre. Las personas que están en nuestra familia, quién sabe cuánto tiempo vayan a estar allá dentro de la casa. Y lo que va sucediendo es que nos vamos quedando solos poco a poco. Y nos vamos dando cuenta de que simplemente nunca hicimos una conexión con el exterior. Vamos a seguir hablando de esto después del corte comercial, así que quédese con nosotros. Regresamos. Regresamos a tu programa Desde tu Mirada, 6:34. Estamos hablando acerca de las habilidades sociales y nos hemos enfocado ambos días más que nada en las personas que no tienen habilidades sociales, ¿no? Que se les dificulta esta parte. Y fíjate que son personas en el mayor de los casos que se van dándose cuenta que al tratar de salir al mundo externo, la parte que les cuesta trabajo, la parte que por sí mismos, digamos, temen, quizás no tienen el conocimiento de que los padres desearían que se quedaran ahí, quizás todo este bagaje, bueno, pues permanece muy oculto, muy en silencio, pero aún para el conocimiento muchas veces de los mismos familiares, pero estas personas llegan a experimentar este miedo de quedar expuestos, y lo que ocurre es que al intentar, ya sea intentándolo voluntariamente o que sencillamente se salga algún afecto en público,
sienten que van a quedar tremendamente expuestos porque no tienen esta experiencia de haberlo hecho antes y es como que no tuviesen esta perilla de volumen, ¿no? Donde puede ir modulándose el afecto para poder transmitirlo, para que no termine atropellando nuestras propias palabras, para que no termine atropellando quizás también al otro. Entonces, cuando sienten algo, digo, sienten mucho, ¿no? No es que sean personas carentes de afectos, pero esta es la parte justamente que suelen esconder, porque cuando algo de eso intentan comunicar en el exterior, ya sea que estén enojados, emocionados, que les dé gusto algo, que quieran algo, que quieran pedir algo, es como que se empieza a incrementar tanto el afecto, tanto que empieza a convertirse en algo que ya les empieza a arrasar, se empieza a desbordar y empieza a transformarse en algo verdaderamente incontrolable, al menos así lo sienten, ¿no? Como incontrolable. Son estas personas que al enojarse pueden ponerse duras. Digo, definitivamente nadie, si es en un momento de mucho enojo, pues nadie está así con una sonrisa y relajado. No, claro que no, pues nos enojamos y nuestro cuerpo también habla, ¿no? También nos responde. Pero a estas personas es como que no se pueden coordinar de pronto con el cuerpo. Entonces de pronto quedan tiesas o se empiezan a tartamudear, ya no pueden mover la lengua, sienten que se les van a salir las lágrimas así en cualquier momento, de un momento a otro, o los gritos o lo que sea. Entonces es como que se convierten en en un cubito que está o abierto totalmente, absolutamente expuesto o cerrado, ¿no? No hay un punto en el que puedan decir yo no estoy de acuerdo con esto sin que venga todo el enojo, que además, bueno, se convierte en una situación muy peligrosa porque justamente en tanto estar reprimiendo y aguantándose tantas cosas, digamos que decía Freud que la represión funcionaba de una forma curiosa y ponía como ejemplo una situación de una conferencia en donde estuviese un miembro del público muy enfadoso, peleando y diciendo y gritando y haciendo un relajo que no permitía a los demás coordinarse y prestar atención. Ese miembro latoso, digamos que sea un deseo, ¿no? Un deseo peligroso, un deseo incestuoso, un deseo violento, qué sé yo. Entonces decía, la represión funciona de tal manera como si el conferencista le pidiese que saliera y entonces lo saca del salón y ya nos permite continuar con la conferencia, pero nada más lo sacó del salón para poder prestar atención a ese tema. Sin embargo, sigue tocando la puerta, va a seguir dando lata desde afuera del salón, va a seguir tocando, va a seguir gritando, va a seguir haciendo. Entonces, imagínate tú que cada vez que está sucediendo esto, se sacan y ya tienes 1, 2, 3, 4, 100 del público afuera tocando. Y de repente para algo necesitas abrir la puerta y la abres un poquito, nada más pasa tú, nada más el de azul, pues se dejan venir todos, ¿no? Entonces de pronto estas personas sienten cuando es necesario decirle, por ejemplo, a una autoridad, esto no es justo, cuando es necesario decirle a cualquier persona alrededor, yo quiero esto, para lo cual requiramos algo de nuestra agresividad, moderada, por supuesto. Bueno, pues se deja venir todo y entonces nos atropella y entonces ya nos pusimos rojos y entonces la persona queda sintiéndose verdaderamente falta de energía, ridiculizada, expuesta y teme tanto esto, se convierte esto en algo tan peligroso que prefiere, bueno, pues no hacer nunca más la prueba, ¿no? Y pensando también, Gaby, un poquito en eso que estábamos hablando antes del bloque comercial, sobre cómo se van generando estas habilidades, cómo es que podemos realmente tener este equilibrio, como este carácter para podernos expresar con los demás, ¿no? Estábamos hablando de cómo, si no hay ninguna motivación para salir de casa, esto lo vamos a ver
y lo estamos diciendo de una manera muy concreta. Si ve, hay muchas más cosas, realmente muchos más equilibrios que van alrededor de esto, el deseo de los padres, cómo se va presentando en nosotros el deseo de los padres, nuestro propio deseo inconsciente, nuestras formaciones de síntoma, por ejemplo, nuestra personalidad. Pero si pudiéramos ver algunas de las características que nos van impidiendo en nuestra capacidad social, principalmente creo que tendríamos que platicar de esto, ¿no? Tendríamos que hablar de esta incapacidad de podernos soltar del hecho familiar, de podernos salir de ahí. Esto lo podríamos pensar en muchísimos sentidos. Por ejemplo, está esta persona que dice que no tiene éxito, por ejemplo, con las parejas, porque es muy fea, ¿no? Porque es muy feo, porque es muy fea. Es que nadie se va a interesar en mí. No hay nadie que se vaya a interesar en mí porque mira nada más mi cara, mi nariz, mis ojos, mis cachetes, mi boca, lo que se le ocurra, ¿no? Mi físico. Simplemente no va a haber nadie que me quiera con estas características que tengo. Eso, una vez más, lo podemos remitir a cómo nos vivimos en nuestra infancia, en nuestra casa. ¿Por qué? Porque qué tanto valoremos nosotros nuestra apariencia no es algo que tenga que ver con un consenso mundial, ¿no? Las personas que no tengan estas características van a ser feas y por favor no se le acerquen a los demás porque los molestan. Eso no pasa. Realmente, qué tan bien nos sentimos con nuestra apariencia va alrededor de muchas de las dinámicas que se viven dentro de casa. Cómo nos vivimos nosotros como una persona atractiva o poco deseable también tiene que ver con esto. Y una vez más, ahí, si lo quisiéramos ver más a profundidad, tiene que ver con el deseo de los padres. Por ejemplo, ¿a usted qué se le ocurre si pensamos de una manera maquiavélica? ¿Qué se le podría decir a alguien para que no se vaya nunca de la casa? Podríamos hablar de, tú no sabes hacer nada, ¿no? Mira nada más, qué gorda estás, qué feo eres, el que es bonito es tu hermano, la que es bonita es tu hermana, tú siempre con tus cosas desalineadas, mira nada más qué bonito tiene el pelo él, mira nada más qué bonita figura tiene ella. Y así, poco a poco, se va minando la capacidad de ver lo bonito en nosotros. Y por lo tanto, de poder entender, de poder imaginar que afuera va a haber alguien más que también lo vea lindo. ¿Sí ve? No hay un consenso de belleza en ningún lado. En ningún lado. Si fuera de esta manera, ya todos seríamos iguales. Ya para manera de evolución, ya todos seríamos iguales. Sino es que tanto nosotros vamos realmente apreciando nuestras capacidades y nuestras cualidades como persona alrededor de lo que vimos en casa. Ahí también es en donde se puede llegar a fregar nuestra capacidad social. ¿Por qué? Porque no sentimos la confianza de dirigirnos a nadie más. Esto, otra de las cosas que se acaba combinando y realmente yo creo que ahí está la verdadera fuerza de nuestro psiquismo. No tiene que ver solamente con nuestra educación. Realmente tiene que ver con algo más, que es solamente de nosotros, y son las ganas de vivir que tenemos. Es la fuerza libidinal que posee cada uno, más o menos. Esto todos lo vamos a tener en mayor o en menor medida, pero todos lo tenemos dado que estamos sentados aquí escuchando el radio, o que estamos vivos, o que nos dimos de desayunar en la mañana, o que nos fuimos a comer en la tarde y que seguimos tomando agua. Esas ganas de vivir todos las tenemos. Ahí, esa es realmente la fuerza que nos puede llevar a modificar todas estas actitudes que podría llegar a sentirse como negativo en nuestra vida. Es que yo no tengo la capacidad de hacer amigos. Ahí hay que preguntarnos, ¿yo tengo ganas de salir? ¿Yo tengo ganas de hacer? ¿Yo realmente tengo ganas de cambiar mi vida, mi perspectiva? ¿O simplemente me estoy conmiserando, pensando en todas las cosas que hago mal? ¿Realmente en dónde están mis ganas? Y ahí realmente tenemos cada quien la decisión de seguir haciendo lo que uno realmente desee, de lo que realmente uno se pueda servir de placer. Uno de esos placeres van a ser el goce perpetuo, vamos a quedar ahí estancados en nuestro hoyo miserable, o podemos buscar una manera diferente de hacerlo. Pero ahí realmente es en donde está la fuerza que nos puede sacar. No importa que no lo hayamos aprendido cuando éramos niños. Mientras estén las ganas, vamos a darnos cuenta de que hay mucho más que descubrir. Vamos a ir a un pequeño bloque comercial y regresamos. Regresamos a tu programa Desde tu Mirada, 6:50 minutos. Estamos en el último bloque del programa del día de hoy, ya para concluir con el tema de habilidades sociales. Y bueno, hemos estado recalcando tanto las cosas negativas acerca de carecer de estas habilidades sociales,
No solamente porque, bueno, pues son un hecho y que muchas personas pueden estar experimentando, sino porque es uno de estos malestares muy soportables, demasiado soportables. Es uno de estos malestares con los que una persona puede crecer y vivir para siempre, ¿no? Hacerse de un equipaje muy pequeñito, de una vida muy cortita, en el sentido no me refiero a los años, sino en experiencias, en vivir, en disfrutar, en muchos sentidos, donde, bueno, pues se alcanzan a acomodar en algún sitio, pueden ser productivos, pueden sostenerse quizás, pueden trabajar desde casa, por ejemplo, pueden trabajar en un lugar cercano a casa o en un lugar que ya les haya despertado suficiente confianza, con un familiar, por ejemplo. Y con esto, digamos, es como que ya la libraron, ¿no? Incluso pueden hacerse de una familia, pueden hacerse de una pareja a la cual probablemente van a ser extremadamente pegados, pero aún así, y justamente en estos malestares tan silenciosos o tan soportables, es que se esconde un riesgo muy grande, ¿no? Y es este riesgo de la apatía, es este riesgo de la hartazón de la vida. De pronto hay muchas personas que se sienten obligadas a existir, que se sienten obligadas a salir a trabajar, a despertarse cada día, porque tienen la responsabilidad de los hijos, por ejemplo, porque tienen pareja, porque quieren a sus seres cercanos, a sus hermanos, a sus padres, pero no más, no sienten un incentivo propio para hacer las cosas, no les emociona la idea de salir, no les emociona algún plan que se puedan plantear a futuro, algún plan quizás en un futuro muy inmediato, sencillamente. Y esto, aunque puede parecer en muchas ocasiones algo sumamente frívolo, algo que las grandes mentes no necesitan, pues es mentira. Todos necesitamos tener alguna emoción, tener algo que nos motive para vivir, porque la verdad es que pues la cantidad de cosas que hacemos no es más que nos vamos haciendo pretextos nosotros para seguir vivos, ¿no? Decía yo hace unos días, bueno, pues en realidad si fuese un ciclo como el de cualquier animalito, pues te reproduces y puedes morir y listo, ¿no? Ya dejaste tus genes y bueno, va a preservarse tu especie, punto, no te necesitamos para nada más, ¿no? Si lo vemos así fríamente en términos de la madre naturaleza, pues ya cumpliste con tu cometido y listo. Pero somos más que eso, nosotros nos vamos volviendo muy complejos y somos mucho más que eso. Entonces necesitamos de estos motivos, de estas cosas, de estos deseos, colocar estos deseos para poder seguir viviendo, no sobreviviendo, no quedarnos en este paquetito básico, en esto mínimo necesario para existir. Y para que se siga moviendo, para que siga rodando esta bolita de deseo y se vaya haciendo más grande y vaya adquiriendo nuevos rumbos y abriendo nuevos caminos, pues necesitamos relanzar nuestro deseo, no dejarlo en un solo lugar. Y para eso se necesita romper este cascarón. Romper el cascarón es totalmente cierto que nos va a permitir la entrada a nuestra nubecita, a nuestro globito de narcisismo, romper eso, descascarar un poquito eso para poder salir. También va a permitir la entrada de cosas indeseables, como pueden ser críticas, como pueden ser desilusiones amorosas, como pueden ser desilusiones incluso de amigos. Claro que sí, es verdad. Pero a cambio también va a permitir la entrada de muchas cosas que nos pueden nutrir muchísimo y también nos va a permitir a nosotros salirnos y movernos para donde mejor nos convenga, hacia donde mejor nos traten y donde más felices nos sintamos. Y pensaba, Gaby, también qué cosas se acaban viendo afectadas, ¿no? Realmente, ¿cuál es el problema?
de que tengamos este tipo de imparidad, ¿no? De que tengamos este tipo de deficiencia en nuestras habilidades sociales. Es curioso cómo pocas personas van rastreando la ansiedad ante este tipo de cosas, ¿no? Que era lo que habíamos hablado en el tema anterior. ¿Qué sucede con esa ansiedad social? Hay muchas personas que van pensando que lo que los pone ansiosos es estar entre personas. Y sí, si bien podríamos encontrar ahí ciertas características, el aislarnos de las personas también nos pone ansiosos. No es, ¿cómo lo podríamos decir? No es la solución para quitar la ansiedad social. El asunto con la ansiedad social es que nosotros podemos estar sobreintentando estar relacionándonos con las personas. ¿Qué sucede con las personas que les da miedo hablar en público, por ejemplo? Nos puede dar miedo hablar en público por varias circunstancias, ¿no? Por ejemplo, que nos pongan a hablar en público de algo que no tenemos ni idea de qué es lo que estamos hablando. Esto a todos nos va a poner nerviosos. A todos nos va a poner nerviosos. A unos se les va a notar más, a otros se les va a notar menos. Pero imagínese usted cuando estaba en la escuela, ¿no? En algún momento, hacer una presentación. Si nosotros no sabemos de lo que vamos a hablar, nos vamos a poner nerviosísimos. ¿Por qué? Porque sabemos que vamos a decir alguna tontería, alguna estupidez, que se nos va a notar la ignorancia, que vamos a hacer el ridículo y al final de cuentas nos van a poner una mala calificación. Cuando nosotros sentimos este miedo en situaciones que ya no son escolares, por ejemplo, estamos con un grupo de personas en una fiesta que no conocemos y nos da mucho miedo empezar a hablar. ¿Qué es lo que nos da miedo de empezar a hablar? Nadie de ahí nos conoce, ¿no? Tal vez nos hemos visto 1, 2 veces. ¿Qué es lo que nos da miedo de hacer el ridículo con ellos? Acabamos sintiendo que lo que tenemos que decir no vale la pena. Una vez más nos vamos a remitir a esta idea de la poca valía que tenemos. Pero también nos acaba haciendo un daño increíble el tenerle miedo y el fracasar en alguna interacción. A todos nos va a pasar, todos vamos a decir alguna incoherencia en algún momento, algo inapropiado en la plática, y realmente es muy vergonzoso. Pero el mero hecho de detenernos de hablar para no caer en una interacción vergonzosa nos hace todavía más daño. ¿Por qué? Porque tarde o temprano vamos a decir alguna tontería, eso téngalo por seguro. Pero si no decimos nada, no hicimos ningún vínculo con nadie. Es más, a veces esas tonterías resultan ser como material de amistad, resultan ser anécdotas, resultan ser cosas chistosas para recordar después. Ese tipo de estupideces que hacemos se vuelven parte de nosotros. Pero estamos tan metidos en nuestro propio narcisismo, con tanto miedo de vernos deficientes, que simplemente no salimos y no enfrentamos realmente nuestra deficiencia. ¿Por qué? Porque evidentemente si yo no salgo a la calle, si yo no platico con nadie, si yo no tengo amigos, cuando me junte con alguien voy a decir alguna sandez. ¿Por qué? Porque no estoy acostumbrado. Pero si nos seguimos deteniendo de hacerlo, vamos a quedar en las mismas. Y regresando con lo que estaba empezando esta idea, nos vamos a poner ansiosos. No es que eso nos ponga ansiosos. Al momento en el que nosotros no estamos distribuyendo nuestra energía libidinal, cuando no hacemos vínculos con el exterior, todo eso se regresa hacia nosotros, y esto ya lo habíamos hablado. Todo esto se vuelve libido narcisista, y esa libido narcisista enferma. Ese tipo de cosas nos empiezan a llenar de obsesiones con la limpieza, con el orden, con la mugre, ¿no? No nada más de la limpieza, sino de no quitarnos nada de encima. Todo eso se empieza a toxificar en nosotros. Empezamos a preocuparnos demasiado por nuestra salud. Ay, mira, es que ya me pasó esto, y mira, este dedo lo tengo de tal forma, y mira el color de mis ojos, es que no era de esa manera, el color de mi pelo, el color de lo más, porque todo se va hacia adentro. Y nos empezamos a hacer realmente un nudo de nervios, en lugar de que fuera algo tranquilizante. ¿Por qué? Porque todo acaba apuntando hacia nosotros y nos sobrecargamos de esto. Así que realmente no hay que tenerle miedo a esto. No hay que tenerle miedo a esto, y hay que sacudirnos un poquito ese narcisismo de querernos presentar perfectos, infalibles con la sociedad, porque seguramente nadie lo es. Nadie tiene esta capacidad, y realmente podemos aprender hasta de esos errores que tenemos. Así que bueno, por el día de hoy se nos ha terminado el tiempo. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Yo me despido, soy José Luis Amarripa. Yo soy Gabriela Maldonado, hasta mañana.